Padre, queremos venir esta mañana ante ti, muy necesitados de tu palabra, muy necesitados de tu poder, del asombro que produce tu gloria, pero también muy necesitados en nuestras circunstancias, solamente de tu mano. Señor, queremos rogarte, Señor, por nuestra situación financiera como iglesia. Queremos ponerla delante de ti, Señor, porque no te estamos pidiendo más de lo que necesitamos, sino la provisión de todos los recursos que así son necesarios para llevar a cabo nuestro mantenimiento, la manutención, Señor, de nuestras familias, de la administración, los pagos necesarios, Señor, que deben hacerse. Provee, Señor, para todas estas necesidades, también para las necesidades de todos nosotros aquí presentes, que de pronto no estamos devengando el salario que quisiéramos. Señor, te necesitamos a ti. Queremos rogarte, Señor, por la sabiduría que necesitamos para administrar nuestras finanzas como iglesia. Queremos rogarte, Señor, que en nosotros haya un corazón de generosidad, así como el que hay en las iglesias de Macedonia descritas en el Nuevo Testamento, que dan incluso de su propia necesidad, deseosos de seguir aumentando su cuenta celestial. Oramos, Señor, que nos guardes de toda avaricia y del amor al dinero, que no nos permitas verlo a Él como la fuente última de nuestro confort, de nuestra seguridad y de nuestro sostén. Aunque ayuda, Señor, nuestro sostén eres tú. Señor, te oro, Señor, que multipliques los recursos, Señor, para la hora del ministerio, que no tengamos afugias a la hora de hacer tantas obras que tú incluso nos llamas y bendices. Te rogamos, Señor, por transparencia y fidelidad en el manejo de nuestros recursos para todos los miembros y sobre todo para un testimonio a esta comunidad del poblado. Y te rogamos, Señor, por una dependencia total tuya, Señor. Nosotros dependemos de ti, de nadie más. Rogamos, Señor, también por todas las iglesias que predican el Evangelio hoy. Todas las iglesias que durante años o quizá meses o semanas quieren ser fieles a ti. Sostén a sus siervos, sostén a sus miembros. Padre, rogamos por iglesias llenas de tu edificación. Te rogamos, Señor, por la iglesia Capital, Señor, en Virginia, donde pastorea nuestro hermano Luis. Señor, te rogamos que hagas el milagro que ellos necesitan ahora que su local ha sido pedido. Señor, que con facilidad, Señor, tú tengas a bien hacer el milagro como tú quieras, Señor. Lo que sí te rogamos, Señor, es que la próxima semana ellos estén reunidos como iglesia, continuando la proclamación del Evangelio, continuando celebrando, Señor, las ordenanzas de la cena del Señor, del bautismo, continuando, Señor, bendiciendo, Señor, a su entorno como lo han hecho, Señor, por tu poder. Rogamos, Señor, no solo agradecemos por las iglesias que nos has permitido plantar, sino que tú tengas a bien prosperarlas en todo, de tal manera, Señor, que la gloria de tu nombre llene toda la tierra. Oramos, Señor, también por los siervos líderes de ministerio. Oramos, Señor, que el día de mañana que comienzan a ser capacitados en una nueva escuela para siervos, Señor, ellos crezcan, Señor, en el conocimiento tuyo, pero ellos también crezcan también en tu obra, que ellos también sean transformados según la renovación de su entendimiento, que ellos sirvan con ánimo pronto, diligente y gozoso. Y rogamos, Señor, que a nosotros, los demás siervos también tuyos, tú nos hagas, Señor, dependientes en primer lugar de tu voluntad. Señor, tú nos hagas dependientes de tu gracia. Señor, tú nos permitas crecer en que tú nos defines y nada más y nadie más. Y que tú nos permitas ser siervos, Señor, que celebran lo que tú haces en los demás. Queremos rogarte que tu palabra, Señor, hoy sea predicada sin ningún estorbo a todo aquel que cree y al que no, pues es poder tuyo para la salvación. Así te lo queremos rogar esta mañana en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén
y amén. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ver una película muy interesante. No sé en inglés cómo la hayan traducido. Bueno, creo que en español se puede traducir como El Marciano, The Martian. Es la historia de un hombre que ya ha viajado con la NASA a misiones a Marte, y en una misión a Marte pues su tripulación lo deja porque sufre un accidente, dejan que está muerto y el hombre queda vivo. Y la historia cuenta la historia de cómo este hombre no solamente queda vivo, sino que sobrevive una cantidad de días considerables allí en Marte, logran su rescate. Bueno, un poco hollywoodense, como usted sabe, ¿cierto? Héroes, rescates fantásticos y todo lo demás. El caso es que el hombre, pues ya después de haber llegado a la Tierra, pasan los años y el hombre no vuelve a ser astronauta, sino que comienza a ser un profesor que describe a través de su experiencia cómo es que los futuros astronautas pueden sobrevivir en misiones de ese calibre. De hecho, él termina la película diciendo, perdóname el spoiler, termina la película él preguntando, bueno, ¿alguna duda al respecto? Y todos los alumnos levantan la mano, ¿verdad? Y es que dicen que la mejor enseñanza es el ejemplo. ¿No le parece a usted? ¿Cierto? ¿Es verdad esa frase? ¿Tiene algo de verdad? Personalmente, en el aula de clase, las clases que yo más he disfrutado, las que más me han enriquecido, son en las cuales el profesor no solamente transmite información, sino su propia vida en cada lección. Realmente es enriquecedor, uno llega a admirar mucho a estos hombres. Y no es verdad que cuando nosotros queremos un buen consejo, buscamos por lo general las voces de la experiencia, ¿verdad? A los papás o a los abuelos o a los que, mejor dicho, no solamente por los años saben mucho del tema, sino que lo han vivido. Y el Evangelio es igual. ¿Sabía usted que el Evangelio es igual? No es solamente un mensaje que transmite nueva información espiritual, sino que son buenas nuevas para transformar la vida. Por eso es que en nuestra fe es importante un tema que me imagino usted ha escuchado hablar, llamado el discipulado. ¿Por qué? Porque es cuando caminamos con otros hermanos maduros en la fe que nosotros podemos ver cómo estas verdades tan hermosas de la Biblia y de la doctrina no solamente son aprendidas, sino que son abrazadas en la vida misma. Uno puede ver en esos hermanos cómo viven esas verdades que nos están enseñando. De hecho, la escuela de Jesús fue eso. ¿Qué fue la escuela de Jesús? Sino que caminó con 3 hombres por 3 años seguidos, 24/7. Ellos en su ejemplo pudieron ver toda su enseñanza y luego empoderados con el Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, trastornaron el mundo. De hecho, las personas que los oían reconocían, sí, ellos estuvieron con Jesús. Yo creo que respaldar nuestra enseñanza testimonialmente o con nuestro ejemplo ha sido quizás hasta hoy la herramienta más efectiva para la transmisión de nuestra fe. Le da mucha credibilidad. De hecho, un ejemplo más. Si tú miras, la Biblia en su mayoría está escrita en género narrativo, en historia, porque es en la propia historia real donde Dios se encarna y nos enseña. El pasaje que hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar, vamos a ver justamente al apóstol Pablo utilizar su testimonio y su ejemplo y su historia para persuadir a los Gálatas acerca de ese evangelio que él recibió. ¿Okay? ¿Qué tal si vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y de antemano quiero darle gracias al grupo que se reúne los martes en la noche en Envigado, que me ayudó a preparar esta predica. Muchas gracias, hermanos. Gálatas 1, versículos 10 hasta el versículo 10 del capítulo 2. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían alta reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Desde hace 2 semanas hemos comenzado a predicar y a estudiar juntos la carta a los Gálatas, y si usted no ha tomado nota de ello, yo le pido que la note, que tome ya nota de ello para que recuerde que la carta a los Gálatas es una exhortación a no abandonar el único evangelio de la cruz de Cristo que trae libertad en el Espíritu. Es una exhortación a no abandonar el único evangelio de Cristo que trae libertad en el Espíritu. Ahora, aquí Pablo pretende demostrar a través de su historia, de su ejemplo, que es un siervo de Cristo, y también pretende dar evidencia de la fidelidad al evangelio que anuncia, es decir, que él no lo ha abandonado. Pablo ya no vive para el agrado de los hombres porque recibió el evangelio de parte de Cristo y fue llamado por él para anunciarlo a los gentiles, es decir, las personas de origen no judío. Pablo entonces relata quién era, cómo era su vida, cómo Cristo fue revelado a ella, qué hizo después de haberse convertido, cómo se formó y cómo su evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios, fue celebrado por la iglesia y reconocido por los apóstoles. Como usted pudo ver en sus redes, el título de esta predicación es Siervos de Cristo, y mi propósito esta mañana, hermanos, es convencerlos. Quiero convencerte de que el servicio a Cristo es definido únicamente
por el evangelio de la gracia de Dios. El servicio a Cristo es definido únicamente por el evangelio de la gracia de Dios. Y este pasaje en particular nos ilustra 4 características o rasgos de un siervo de Cristo. Mejor dicho, vamos a responder esa pregunta con la cual nos gusta aprender mucho, que es, bueno, ¿cómo es que se ve eso en la vida? ¿Cómo es que se ve eso de ser siervo de Cristo en la vida diaria? ¿Cómo es qué significa eso de ser un siervo de Cristo definido por el evangelio? Bueno, hay 4 características con las cuales este texto nos ayuda a verlo. Espero que sirva de introducción para la escuela de siervos mañana. Primeramente, un siervo definido por el evangelio es dirigido solamente por la voluntad de Dios. En segundo lugar, un siervo definido por el evangelio está centrado en la gracia de Dios. En tercer lugar, un siervo definido por el evangelio es libre del temor al hombre. En cuarto lugar, un siervo definido por el evangelio reconoce y celebra la gracia de Dios en otros. 4 características: siervos definidos por el evangelio, son dirigidos por la voluntad de Dios, están centrados en la gracia de Dios, son libres del temor al hombre y reconocen y celebran la gracia en otros siervos y ministerios. Así que en primer lugar, un siervo definido por el evangelio es dirigido solamente por la voluntad de Dios. El versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, es el eje central de este texto. Es el argumento con el que Pablo quiere convencer a sus escuchas. Pablo quiere dejar muy en claro por qué hace lo que hace, o más bien, para quién hace lo que hace. Las preguntas retóricas que usted pudo escuchar allí sugieren que servir a Cristo excluye cualquier intento de buscar la aprobación o el agrado de los hombres. O se sirve a Cristo o se sirve a los hombres. Por lo tanto, lo que Pablo ha hecho desde que conoció a Cristo es buscar solamente su voz, es ser dirigido solamente por su voluntad. Mira los versículos 11 y 12. Pablo, en efecto, explica que Jesús, de quien quizá había oído que era un carpintero de Nazaret, que era un nazareno, hijo de carpintero, que se hizo llamar Mesías y recogió muchos seguidores, y que lo que era completamente blasfemo, que este Jesús se hacía llamar Hijo de Dios, muerto en una humillante cruz, y a quien adoraban muchos porque ahora había resucitado entre los muertos. Ese Jesús, en verdad, Pablo pudo constatar de que era el Cristo, el Mesías, y lleno de gloria se le presentó personalmente y lo salvó. Pablo no lo conoció en vida como sí lo conocieron los demás apóstoles y otros discípulos, pero sí tuvo un encuentro personal con él que no lo dejó igual y en el cual inmediatamente fue llamado a servirle. Usted puede observar en el relato que acabamos de leer que en ninguna parte se observa a Pablo obedeciendo más a nadie más que a Cristo. Usted puede mirar que en lugar de ir inmediatamente a Jerusalén o buscar a otras personas, viaja precisamente a otros lugares que nada tienen que ver con Jerusalén y con los judíos, aunque había presencia judía allí. Miren que viaja a Arabia, a Damasco, a Siria, a Cilicia. Y parece ser que Pablo, en primer lugar, necesitó estar retirado de lo que era su ambiente natural. Necesitó quizá pasar más tiempo allí, escuchando a Jesús de primera mano, porque Pablo tuvo esa gracia especial de que todo el evangelio le fuera predicado por el mismo Salvador, ¿no? Qué envidia, la verdad. Okay. Pero a su vez, quizá Pablo en estas ciudades pudo estar en contacto con ciudades no judías, y pudo estar siendo capacitado en las culturas, en las costumbres, en lo que creían, mirando de qué manera él podía comenzar su ministerio. Vemos además, usted lo puede ver allí, que Pablo fue a Jerusalén casi que de entrada por salida, conoció a Pedro y vio a Santiago, y parece que este primer encuentro es el que se relata en Hechos, cuando Bernabé es quien lo presenta. Pablo está un poco tímido, los discípulos allí le tenían miedo,
¿cierto? Como que no creían que su conversión era real y bueno, Pablo lo presenta. Y seguramente el viaje a Cilicia que se menciona allí es el viaje que Pablo tiene que tomar huyendo, porque lo quieren matar, entonces viaja a Cilicia, allí en Cilicia es Tarso, su ciudad de origen, y luego viaja a Siria, a la ciudad de Antioquía, donde probablemente es que Bernabé va y lo busca para decirle, mira, los gentiles se están convirtiendo, tenemos que ir a ellos. Y ahí arranca la carrera de su ministerio. Un detalle importante en este punto es que hay una visita de Pablo nuevamente a Jerusalén, su segunda visita, es 14 años después, versículo 14, capítulo 2, y fue en obediencia a una revelación de Jesús. Este episodio no está relatado en Hechos. Y aún ya ejerciendo su ministerio, de hecho la iglesia de Antioquía lo había encomendado, aún así fue necesario someterse a la voluntad de Dios de ir a los apóstoles. Si para el Señor ir a Jerusalén era importante, entonces para Él tenía que ser importante también. Yo quiero aclararte hoy que los que nos reconocemos como creyentes cristianos, discípulos de Jesús, pueblo de Dios, hijo de Dios, somos también sus siervos. Hablar de un siervo no es solamente hablar de un líder o hablar de un pastor. Si Cristo llegó a tu vida como salvador de tus pecados y de tu vida pasada, también llegó para convertirse en tu Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Un siervo no se manda solo, sigue las órdenes de Jesús. Jesús fue siervo de Dios, ¿sabías tú? Jesús fue un siervo de Dios, siendo el mismo Dios, vino a la tierra como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es esa obediencia la que nos habilita a todos los creyentes a ser dirigidos por la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Somos sus siervos no solamente en la iglesia, porque no es solamente una manera de hablar de lo que yo hago en la iglesia, sino que somos siervos en toda nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu voz de autoridad en tu casa, en el trabajo, como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como estudiante? ¿Cuál es la voz de autoridad? ¿Cuál es la voz que determina tus decisiones? ¿Cuál es esa voz que más pesa a la hora de decidir cómo decides? Tú podrías decir que estás hoy en el lugar que estás porque tomaste una decisión y sí, Dios la permitió, pero no precisamente porque escuchaste la voz de Dios que te dijo, no, ahí no es sino aquí. ¿Podrías decir con plena certeza que sabes a qué te está invitando? No, es que invitando no. ¿Qué te está ordenando Dios que hagas? Hoy, en cualquiera de las áreas de tu vida, ¿podrías estar seguro de ello? Y ahora para los siervos de aquí de la iglesia, los siervos líderes de ministerio. ¿Está tu ministerio centrado en la voluntad de Dios o en tus ideas y proyectos fantásticos? ¿Está tu ministerio dirigido por la palabra y la voluntad de Dios o estás imitando el ministerio de otro? Creo que hoy, desde hoy necesitamos tomar un tiempo, hermanos, para pensar y orar sobre estos asuntos. Si necesitas pedir perdón, porque hasta ahora puede que hayas creído en el Señor como tu Salvador, pero no crees o no te comportas como si Él fuera tu Señor, creo que es tiempo para ponerte a cuentas con Él. Si es así el caso, búscalo y que mediante su Espíritu Santo, a través de su palabra, Él te muestre su voluntad. Y si estás muy imposibilitado, busca un hermano maduro que sea bíblico, firme, que en amor te diga a qué te está invitando el Señor y no dudes en obedecerlo. Pablo demostró en todo su ministerio estar guiado por esa voluntad. No se movía ni a izquierda ni a derecha si no estaba seguro que era Dios el que lo estaba invitando u ordenando ir.
Ser un siervo de Cristo, el cual es definido por el Evangelio, es dejarse dirigir solamente por su voluntad. Dejarse llevar por otras voces implicará no ser siervo de Cristo. Dejarte llevar por tus emociones no significa ser siervo de Cristo. Recuerdo ejemplos, hasta yo los llegué a practicar. Pastor, voy a tomar tal decisión. Creo que lo voy a hacer. Sí, ¿cómo estás tan seguro? Pues porque oré y sentí paz. Sí. No comamos más de esa, hermanos. Los sentimientos no son tu voz de autoridad. No es la paz y tranquilidad interior. No es que tú mereces ser feliz. ¿Ok? No es que estás siguiendo tu instinto. Es su voluntad, es su voz clara. No obstante, nosotros podemos añadir, en segundo lugar, que un siervo del Evangelio no solamente es dirigido por la voluntad y la voz de Dios, sino que un siervo definido por el Evangelio está centrado en la gracia de Dios. Notemos en esos primeros versículos 10, 11, 12 y 13 que Pablo enfatiza claramente que recibió una actitud pasiva, recibió. Alguien hizo algo por él, el Evangelio de Jesús mismo. Pablo tuvo la gracia de que el propio Señor fue el que se reveló a su vida. Y como pudimos ver la semana pasada, la predicación del pastor Juan José, el ingrediente esencial del Evangelio es la gracia de Dios. Tú quitas ese componente del Evangelio y se pierde el Evangelio. O le añades algo más a ese Evangelio y se diluye por completo ese Evangelio. Algunas personas llaman, yo creo que con justa causa y razón, a Pablo el apóstol de la gracia. Porque para Pablo la gracia de Dios fue esencial tanto en su vida como su llamado. En primer lugar, Pablo entendió en su vida que lo primero que hizo la gracia de Dios fue cambiarlo a él. Mira lo que era Pablo. Era un judío, pero un judío especial entre los judíos, un fariseo, un guardián estricto no solo de la ley de Moisés, sino de sus tradiciones. Tanto así que vio en los cristianos una amenaza contra su cultura, su religión y su fe, y se dedicó a perseguirlos con todo su ser. Mira que el texto dice desmedidamente. Pero entonces Dios apareció en escena. Y cabe señalar, Pablo lo va a exponer más adelante en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, que Dios lo había separado desde mucho antes. El Señor no solamente fue soberano sobre su salvación, sino sobre toda su vida. Si te sigues preguntando por qué viviste como creyente, por qué viviste todo lo que viviste, por qué tuviste que pasar todo lo que pasaste y aún por qué hiciste todo lo que hiciste, yo solamente puedo responderte que aún Dios fue soberano en medio de tanta oscuridad y pecado. Él tenía el control y aún en ese momento, cuando ya éramos pecadores, nos había separado y Cristo murió por nosotros. Y creo que el propósito esencial de reconocer que Dios nos separó de antemano y nos permitió vivir todo lo que vivimos, ese propósito es algo que nosotros nos demoramos en reconocer. ¿Y sabes qué es? Celebrar la gracia de Dios. Dios escogió amar a quienes éramos sus enemigos. Dios escogió amar a quienes éramos sus enemigos. No escogió a nadie en virtud de algo bueno en su vida. Todo lo contrario, como lo recuerda uno de nuestros hermanos aquí, si había un requisito para que Dios nos escogiera, era nuestro pecado. Para Pablo, este encuentro con Jesús fue el eje de su vida. En gran parte de sus cartas usted puede ver cómo Pablo recuerda lo que era, lo que hacía, y lo recuerda contrastándolo con la gracia del Señor, con ese favor inmerecido que recibió. Por eso es que el Evangelio es central para nuestra vida, hermanos. Traerlo a tu mente constantemente, no olvidarlo, no abandonarlo, producirá una convicción real de que allí en esa cruz la vida se nos arregló. Si nosotros estuviéramos convencidos de lo que se logró por nosotros en esa cruz,
la vida estuviera muy relajada, en serio que sí. Cambiaría la forma en que reaccionas ante cada situación, sea un éxito, sea un fracaso. La forma en que tratas a los demás también cambiaría. Estarías convencido de que cada día, solo por su gracia, siempre estarás mejor de lo que mereces. ¿Tú sabías que la Biblia relaciona nuestro crecimiento espiritual cristiano con la asimilación del Evangelio? Pedro dice en su segunda carta que la razón por la cual nosotros no permanecemos en las disciplinas o en las virtudes que se nos invita a permanecer es porque somos ciegos y hemos olvidado que nuestros pecados han sido perdonados. Si no crezco espiritualmente es porque se me olvidó el Evangelio. Así de sencillo. Por lo tanto, el Evangelio es el eje central de toda la vida del creyente. Si tienes que comenzar esta misma tarde y todos los días a recordar que Cristo murió por tus pecados para librarte de este mundo malo, hazlo, hazlo. Te garantizo que la queja se convertirá en gratitud, el lamento se convertirá en adoración y la vergüenza se convertirá en alegría. Si estás aquí por primera vez, o si más bien es la primera vez que escuchas un mensaje como este, ya sea que vengas de otra iglesia o ya sea que no te consideres creyente, ten seguro que el mismo Dios que le reveló su Hijo a Pablo en ese momento es el mismo que te está hablando hoy a ti para darte buenas noticias, para decirte que en su Hijo Dios ya pagó el precio que merecía tu maldad y que Él es poderoso para traerte nuevamente a casa. Si estás escuchando esta noticia hoy, recíbela. Recíbela. Que ese mismo Dios cambiará tu vida como la cambió en Pablo y en millones de creyentes 2000 años después. Pero para Pablo, la gracia también era central en su ministerio. Dios llamó a Pablo para anunciar el evangelio a los gentiles, es decir, personas no nacidas judías. Pablo fue llamado a revelarles que en Jesús el Cristo Dios también estaba llamando a todas las naciones a la obediencia de la fe, como dice Romanos capítulo 1. Y hay una frase que ocurre particularmente en este capítulo, capítulo 2, y que define lo que es el celo de Dios por la centralidad de la gracia. La frase es la verdad del evangelio. La Nueva Versión Internacional la traduce como la integridad del evangelio. Y esta frase ocurre precisamente en dos sucesos particulares. El primero de ellos es el segundo viaje a Jerusalén, versículo 5. Ahí está, capítulo 2, versículo 5. Se lo puede ver allí. A los cuales ni por un momento nos sometimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Y en segundo lugar ocurre cuando Pedro visita Antioquía, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, en ambos lugares se vio amenazado el mensaje del evangelio. Mira lo que sucede en su segunda visita a Jerusalén. Volvamos nuevamente al capítulo 2, primeros versos. Allí vemos que Pablo está con Bernabé, pero que los acompaña Tito. Jerusalén era la capital judía, la ciudad de David, y tuvo gran importancia como el primer centro cristiano. Se le llamó el primer patriarcado cristiano. Llegar a Jerusalén a reunirse con los apóstoles acompañado de un griego, es decir, un gentil incircunciso, era una prueba única para el evangelio, porque la circuncisión era la señal distintiva del pueblo judío, de que por la escritura ellos fueron el pueblo escogido por Dios, y esa señal de la circuncisión decía: ellos pertenecen a este pueblo. Pero en este encuentro notamos
en Jerusalén, apóstoles judíos, Pablo incluido, no circuncidan a Tito. El mensaje es fuerte contraculturalmente. Y es importante porque estamos hablando de que el evangelio hace pueblo de Dios a cualquier persona en virtud de su fe en la obra de Cristo, sin mediación alguna de la ley. La decisión apostólica de no ceder ante estos falsos maestros, ante estos falsos hermanos, tumbó la circuncisión como algo esencial para ser parte del pueblo de Dios. Probablemente va a ser esencial para un judío en virtud de su raza, en virtud de su cultura. Pero para un gentil no lo será. El propósito de esta visita era que Pablo se asegurara que no había corrido en vano, que por ningún motivo ese evangelio completico, íntegro de la gracia de Dios no se diluyera. Este acto fue un acto valiente por amor a los Gálatas y a nosotros, para que nuestra seguridad en la fe fuera 100% por la gracia de Dios. Estamos seguros en Cristo por la gracia de Dios, punto, por nada más. Nuestra iglesia existe en virtud de la gracia de Dios al darnos a su Hijo. Somos hijos de Dios y de Abraham por la fe en esa obra. Y ello, hermanos, debe ser defendido a capa y espada, como nos recordaba el pastor Juan José, pues el evangelio está a una generación de perderse. Siempre el evangelio está amenazado en la siguiente generación. Así que no permitamos que las dinámicas de nuestra iglesia sean absorbidas por ese pensamiento de ser buenos cristianos. Tenemos que ser buenos cristianos para que Dios nos apruebe. De estar cuestionando incluso el cristianismo de otros por sus debilidades. Sí, tenemos que exhortarnos al amor y a las buenas obras. Sí, tenemos que animarnos a arrepentirnos constantemente de nuestro pecado. Pero no juzgar el cristianismo conforme a su desempeño. Debemos, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, que el propósito de nuestra enseñanza debe ser el amor nacido de corazones puros. Es el amor, porque en el amor está realmente el cumplimiento de la ley. Debemos animarnos unos a otros a buscar ser transformados, sí, pero por la gracia de lo que ya se hizo en nosotros en la cruz, no por nada más. Y es que escuchándonos, no escuchándoles, escuchándonos en algunas reuniones, parece que hemos diluido el evangelio creyendo que el evangelio es para gente buena. Yo a veces me he abstenido de predicar el evangelio porque creo que no hay esperanza alguna para ese pecador al que le voy a compartir. ¿Cómo le parece? El evangelio es para él precisamente. El evangelio no es para gente buena. El evangelio es para enfermos. Así que para un siervo de Cristo, vivir bajo la voluntad del Señor es imprescindible. Y también la gracia ha de ser central en nuestra vida y en nuestro ministerio. Sea donde el Señor te haya puesto, estás ahí por gracia, y gracia se te es ordenado a dar. Empero hay un tercer factor o característica de un siervo definido por el evangelio, y es que es libre del temor al hombre. Notemos una vez más en ese versículo 10 que aquello de lo que Pablo quiere convencer a los Gálatas, sí, es de que es siervo de Cristo, y que ser siervo de Cristo va en total contravía con agradar a los hombres. En toda la explicación, en todo el relato, Pablo demuestra que el hombre no tuvo ninguna injerencia ni en su conversión ni en su llamado. De hecho, yo creo que esa es la idea que más resuena en todo el relato. Que el hombre no tiene parte ni arte con esta obra de Dios. En efecto, usted puede mirar que Pablo fue librado de la esclavitud de vivir para el visto bueno de los demás.
Mire que la segunda parte de ese mismo versículo 10 indica que la vida que vivió Pablo estuvo enfocada en el agrado de los hombres. Dice, si yo todavía estuviera buscando agradar a los hombres. Y en el relato de su conversión, versículo 13 deja claro que su vida como fariseo era celar y celaba más las tradiciones de sus antepasados y cómo orgullosamente aventajaba a los suyos. Si usted quiere ampliarlo mucho más, puede ir a Filipenses 3, donde Pablo, al hablar de su pasado y de su pedigrí como judío, resalta que era el mejor de todos, dice que era perfecto. Sin duda alguna, la denuncia más tajante que Jesús le hizo al fariseísmo era que habían construido una religión o una piedad de apariencias. Hipócritas los llamó, externamente perfectos, pero por dentro estaban completamente podridos, alejados del Señor. Y ahí estaba su recompensa, la recompensa en que los vieran los hombres. Y de hecho solían comparar su vida estricta con la vida de los demás. Para el fariseísmo, las altas posiciones eran muy importantes, daban aprobación, respeto, reputación. El mismo Pablo le hace saber a los Gálatas en toda su carta que esa es la razón por la cual los están obligando esos falsos maestros a circuncidarse. Dice en el versículo 4:27, capítulo 4:27, que lo están haciendo para que muestren celo por ellos, que lo hacen también por miedo a ser perseguidos y para gloriarse en la carne de los gentiles que se adhieren a ellos. 6:13. Y ahí está el meollo del asunto. Buscaban la gloria de los hombres, no la de Dios. Pero uno ve que Pablo es siervo de Cristo porque en primer lugar no consultó ni con carne ni con sangre, ni fue a la gran Jerusalén donde estaban los plumablancas, lo cual sería lo más normal. No. Si fue a Jerusalén lo hizo 3 años después y lo hizo porque quería conocer a Pedro, quería verlo, claro, ¿por qué no? Y a duras penas vio al hermano del Señor. Y solo 14 años después vuelve, pero vuelve llevando a un hombre griego a esa misma zona de Candela sin temor alguno. Y la decisión de no circuncidarlo es para no ceder a la presión del hombre. A uno le parece hasta groseras y desafiantes las palabras de Pablo en versículo 6 frente a la gente que tenía alta reputación. Mire lo que dice: lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pero no lo son. No son palabras groseras ni desafiantes. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que ya el hombre no lo define. Él no necesitaba su aprobación. De hecho, ellos no lo aprueban ni siquiera, no le enseñan nada nuevo. Y su viaje a Jerusalén no fue para tomarse selfies con los duros. Y eso sí que le dice bastante a esta cultura que hemos hecho de una cantidad de siervos amados por el Señor la autoridad última que debemos creer. Y si no pasa por ellos, entonces no es de Dios. Y eso también le habla mucho a que hemos infiltrado en nuestra iglesia esa cultura paisa de: yo conozco a fulano de tal, dime con quién andas. Y vea la fotico para demostrarle, papito. Pablo ya tenía la aprobación de Dios Padre. Él lo aprobó porque dio a su hijo por él y porque se lo reveló en medio de circunstancias donde planeaba llevar a cabo los planes más macabros y asesinos. Dios no hizo acepción de él a pesar de que no conoció a Jesús durante su ministerio en la tierra. El mismo Jesús lo llamó a él, así como llamó a los demás apóstoles. Él sí respetaba y creo que sí le importaban los demás apóstoles. De hecho, él los llama por nombre. Eso es una señal de que guardaba respeto por ellos. Pero le importaba más Jesús y la verdad del evangelio, y por eso no le tembló la boca para confrontar a Pedro públicamente en Antioquía. Y por ello no le tembló el pulso para escribirle a sus oyentes gálatas torpes: ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante los cuales Jesucristo crucificado fue presentado tan claramente? Por eso les reclama sin
pena alguna. Se van a enojar conmigo porque les estoy diciendo la verdad. Jesús lo definía. Por eso predicaba la cruz, a pesar de que eso significara dolor y persecución. Una hermana a la cual aprecio mucho en esta iglesia, en nuestra congregación, me dio permiso de contar su testimonio. Fue despedida hace unas semanas de un buen trabajo que tenía. Y la razón del despido era que, ella fue contratada en el área de ventas para mejorar las ventas del lugar donde trabajaba y mejoraron ostensiblemente las ventas. Las cosas cambiaron, pero la despidieron porque ella no era una persona dura, porque no braviaba a los empleados, y en el gremio de las ventas hay que braviar y tratar duro. Y ella no cedió al carácter manso y tierno que Dios le dio. Mejoró las ventas, pero no funcionaba su carácter. Pero ¿sabes qué fue lo más interesante de la historia? Estoy de acuerdo, sí, así el mundo funciona. Si es tratando mal y si no tratas mal, entonces te despedimos. Y eso es, no es así con Cristo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de la historia? Que ella me cuenta entre lágrimas cómo llegó a sentirse mal por no estar a la altura de esos jefes. Eso fue lo triste de la historia. Que quizá llegó a creer que algo mal estaba pasando en ella por no ceder. No, querida hermana, usted hizo muy bien y el Señor la ama mucho. No es posible ser un siervo de Cristo definido por el Evangelio si te importa mucho lo que piensan de ti. De hecho, sería una contradicción decir que soy siervo de Cristo definido por el Evangelio y que tengo temor al hombre. Porque el mismo Evangelio nos ha liberado de eso para siempre. Ahora, yo no estoy queriendo decir que no luchemos con ello. No, si es una lucha. Este servidor y ustedes que me conocen saben que es una lucha para mí también. Pero si nosotros no dejamos que el Evangelio nos defina, diciéndonos cada día que tenemos el amor, el perdón, la aprobación, la seguridad y la complacencia de nuestro Padre Celestial, esa libertad no va a ser una realidad. Y pensemos en escenarios donde esto se hace visible. Uno de ellos es cuando sabemos que tenemos que confrontar a alguien. ¿Qué tememos cuando vamos a confrontar a alguien? ¿El rechazo? ¿La burla? ¿No perder la amistad? ¿A quedar como el malo del paseo y que no te vuelvan a invitar a otras reuniones o a perder popularidad? ¿Qué estás negociando por el temor al hombre, hermano? Otro escenario es a lo que nuestro pastor Carlos llama la esclavitud al sí. Los que le decimos que sí a todo y nos metemos en cuanta vaina sabemos que será contraproducente para nosotros y nuestras familias con tal de que no quedar mal y ser lo que algunos llaman moneditas de oro. Y el problema está aquí, como lo señala Tim Keller, que la aprobación de los hombres será tu Señor. Eres esclavo de a lo que más le temes y no tendrás voluntad alguna contra ello. Te dominará y nada de lo que hagas será suficiente para tener a los demás contentos. Nada. Si el Evangelio te define, entonces, hermano, eres libre de vivir por el temor a los demás. Si la gloria de Dios es tu meta, el hombre pasará a un segundo plano. Sí, le darás el debido respeto, pero no la gloria que solamente le pertenece a Dios. Ahora, después de haber visto que un siervo es definido por el Evangelio, porque la voluntad de Dios es la que guía su vida, que un siervo definido por el Evangelio es uno que está centrado en la gracia de Dios y que también ha sido librado del temor al hombre, vamos a terminar convenciéndonos de que un siervo definido por el Evangelio reconoce y celebra la gracia de Dios en otros. Aunque no parezca, el evento sucedido en la segunda visita de Pablo a Jerusalén es de mucha importancia, no solamente por lo que pasó con Tito, sino por lo que sucede entre él y los apóstoles. Recordemos que Pablo está allí en obediencia a una revelación.
Está obedeciendo al Señor, claramente. Ahora, ¿por qué, si Pablo no necesitaba la aprobación de esos apóstoles, por qué si poco le importaban lo que fueran, por qué si no se iba a encontrar con nada nuevo y bueno, y gracias a Dios se aseguró de que no corría en vano, por qué razón el Señor lo envió allí? Hay que notar que Pablo no deja de reconocer que los apóstoles eran tenidos en alta reputación. Lo dice 3 veces. Y dice que eran considerados columnas. Él les presenta su evangelio en privado y con toda confianza, de tal manera que lo que ellos hacen es ver lo que Dios le dio a él. Lo ven y lo reconocen. El evangelio que predica Pablo es el mismo evangelio que habla de la gracia de Dios, pero tiene una particularidad o una gracia de hacerlo a otro tipo de personas, a no judíos, los de la incircuncisión. Dios lo dotó a él de la misma manera en que los dotó a ellos para predicarles el evangelio a los judíos. Para él lo hizo a los no judíos. ¿Sabes una cosa? Los siervos líderes no aprueban o desaprueban, no dicen quién sí y quién no. Eso lo hace el evangelio mismo. Los siervos líderes simplemente lo reconocen o no y confirman su profesión de fe y llamado. Y era de esperarse que esto sucediera, pues claro que era de esperarse. En última se trataba de los hombres que fueron delegados por el propio Jesús, los que caminaron 3 años con él, los que fueron investidos por el Espíritu Santo, los que escribían la doctrina. La iglesia giraba y gira alrededor de la doctrina apostólica. A ellos les fue derramado el Espíritu Santo de una manera especial, de tal forma que lo que nosotros leemos de ellos no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Claro que eran referentes, claro que eran referentes, claro que eran columnas muy respetables, claro que sí. Y aunque no eran más que nadie, Dios también le dio a Pablo su apostolado. Que Dios llevara a Pablo a ese momento nos dice que Él ha puesto autoridades y las respalda. Y que su labor no es otra más que ser fieles al evangelio que recibieron y juzgar bajo ese estándar cualquier otro tipo de dinámica o enseñanza. Y más si se trataba de la conversión de esa joyita de Pablo. Le tenían miedo. No podían creer. Hasta Ananías reconviene al propio Dios diciéndole: Señor, tú no sabes lo que este hombre ha hecho. Claro que sí, tenían que confirmarlo. Yo quisiera ver en la eternidad esa conversación. Quiero que Pablo me la cuente. ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Cómo lo miraban? ¿Cómo vieron a Tito? Yo no sé. Quiero ver a Pablo si tenía nervios o no, si lo hizo con toda confianza, pero Pablo tenía que estar allí. Piensa por un momento, por favor, en cuántas celebridades en redes no han dado su testimonio y supuestamente se han convertido a la fe con lágrimas. Yo creo en esas lágrimas, pero que meses después su vida misma pone en descrédito el evangelio. No son pocas, ¿verdad? O pensemos en otras celebridades que a propósito usan sus plataformas para decir cada cosa que se les ocurre contraria al evangelio. Y esa herejía se difumina como un virus al cual toda esa cantidad de zombies adictos a las redes sociales les creemos. Algunos líderes, por la sola causa de un gran testimonio, le van dando un nombramiento pastoral a cualquiera, sin formarlo, sin ver su carácter, ocasionando destrucciones de hogares, divorcios, las más lamentables consecuencias habidas y por haber. Cualquiera hoy en día, entendiendo mal este capítulo, funda un ministerio paraeclesial sin la cobertura, sin el reconocimiento, sin el discipulado, sin el pastoreo de una iglesia local.
Y con ese pobre discipulado quedan a merced de su corazón, alimentando jóvenes con esa idea de que no necesitan la iglesia, de que el ministerio de ellos es el ministerio que no hace lo que hace la iglesia. Por favor. Las consecuencias no son muy buenas para esto, y por eso ese encuentro era importante. Muchas personas, yo sé que hay personas aquí que tienen muy buenas razones para cuestionar la autoridad, sí, pero yo quiero invitarte a que lo hagas a la luz del Evangelio y de la Escritura. Esto te dará un filtro seguro y objetivo para juzgar según la lupa de Dios y no según la lupa de los hombres o de tus emociones. Si no te lo tragas, si te parece que de pronto es una trampa de persona, espera en el Señor y Él revelará la verdad. Pero entonces, como siervo de Jesús, tú mismo sométete a tu iglesia local si ésta está centrada en el Evangelio. Si Cristo se sometió a su Padre, si Pablo, ya teniendo ministerio, se sometió al Padre, yendo a las autoridades competentes, ¿por qué no tú y yo? Por último, a nivel eclesial, hermanos, este texto nos ayuda a entender mejor la membresía de la iglesia. Nos ayuda a entenderla mucho mejor. Y sé que hay personas que tienen muchas preguntas al respecto. Venga, acérquese los domingos a Conéctate 8 de la mañana, estoy deseoso de hacerlo. Pero quiero darle una definición de membresía de la iglesia que no la minimiza, no la diluye, pero con eso usted se puede, quiero y oro que se vaya tranquilo para la casa. La membresía de la iglesia es el grupo de creyentes comprometidos con el Evangelio y su iglesia local con el fin de reconocer y confirmar la fe de sus hermanos y que su fe sea confirmada y reconocida. ¿Cuál es el lío ahí? Eso es la membresía. Es comprometerme con el Evangelio, someterme a mi iglesia local y con mis hermanos y confirmar si este hermano es un creyente del Señor y voy a caminar con él en verdad para que sea transformado a la imagen de Jesús. Tú no puedes vivir la fe sin un grupo de creyentes que la reconozcan y la confirmen. No puedes hacerlo. A su vez, Dios puso a tu lado personas que necesitan de tu criterio bíblico para confirmar su fe y exhortarles al amor y a las buenas obras. Y a propósito, el Señor también te dio a ti una gracia especial que obra eficazmente para tu vida. Tú también tienes un llamado como lo tuvo Pablo. Tú tienes una particularidad única de compartir el Evangelio, de hacer ministerio y de ejercer tus dones que no la tiene otro hermano. Y con eso Dios es glorificado. A eso se le llama la multiforme gracia de Dios. Nadie va a hacer por ti lo que Dios pudo hacer. Por eso ellos se dieron la mano. Hermano, usted tiene el talento para esos gentiles. Y Pablo también les pudo dar la mano y decirles, ustedes la tienen clara para nuestro pueblo. Ánimo. Solo una cosa es necesaria en cualquier ministerio: que evidencie amor por los más necesitados. Versículo 10, capítulo 2. Porque el amor a los necesitados es quizá una de las muestras que señalan y que apuntan a que nuestro Dios vino por quienes no teníamos nada. Un siervo centrado por el Evangelio está dirigido por la voluntad de Dios. No hay otra voz que lo dirija. Sabe que fue salvado por gracia y que esa misma gracia la da en su vida y en su ministerio. Está libre del temor al hombre, puede amar al hombre para decirle la verdad, para abrazarlo, pero vive solamente para Dios. Y reconoce sin envidias, con toda humildad, que Dios también le dio dones a otros, pero que con esos otros puede caminar en transformar este mundo. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos recuerda o nos hace ver tu mismo corazón inclinado a dar amor, inclinado a hacer bien, inclinado en amar al no amado. Gracias que tu palabra es una voz de autoridad
fiel, segura, verdadera. Señor, nosotros no tuvimos la gracia de que te revelaras a nuestras vidas como lo hiciste con Pablo o con los apóstoles mismos. Pero ellos escribieron esa escritura que nos revela a tu Hijo también con igual poder, con igual poder. Gracias que nos llamaste a tu luz admirable cuando no lo merecíamos. Gracias que a personas que estaban en un lugar las tienes ahora en otra. Señor, la voz del hombre, ay Padre, nos perjudica tanto. Corremos de aquí para allá queriendo ser moneditas de oro y tú ya nos libraste de eso. Tu voz es más fuerte que la voz del hombre, Señor. El temor se te debe tener a ti, no a otros. Señor, muchos de nosotros quizá estamos paralizados pensando que otros tienen mejores talentos o que tienen más gracia, pero hoy nos recuerdas que la poca o mucha que nos has dado es para ti en últimas, es para ser reconocida y celebrada. Señor, danos mucho amor por nuestra iglesia local. Enséñanos a entender la gracia que tú le das a la iglesia local como una fuente de autoridad que no abusa de ella y que intenta ser fiel a ti nada más, reconociendo que tú a todos les has dado una gracia y no reconociendo al que no. Señor, gracias que en nuestras vidas también podemos mostrar a otros que tu evangelio es real, no solamente por vidas perfectas, sino por las vidas humildes que saben reconocer sus errores, que saben aceptar la crítica, que son enseñables, que saben pedir perdón, que saben decir me equivoqué, que no temen abrir el corazón, su miedo de ser condenados y juzgados. Somos tus hijos amados y eso no cambiará. Eso nos libera para vivir conforme a tu voluntad. Eso nos libera para vivir según la gracia. Eso nos libera del hombre y eso nos libera para recibir y reconocer la gracia y la fe de todos. Gracias por tu evangelio y tus buenas noticias. Que no lo abandonemos, porque en Él está la verdadera libertad en el Espíritu. Así te lo oramos en Cristo Jesús.